Buenas tardes, muchachos, bienvenidos nuevamente a este pequeño espacio donde estamos estudiando poco a poco lo que es nuestra materia de la lógica. Muy bien, la semana pasada hemos iniciado con este tema de lo que es el juicio. Muy bien, ya lo definíamos, algunos aspectos que debemos considerar sobre todo. Entonces vamos ahora a continuar con el mismo tema del juicio, pero ahora con el siguiente título: la división del juicio. El análisis de las diferentes clases de juicios y proposiciones ha dado origen a serias divergencias entre los filósofos, es decir, hay una complejidad para tomar una postura. Cada autor tiene su propia clasificación de acuerdo con su propia teoría del conocimiento. En este apartado pues daremos una reseña de las principales clases de juicios, procurando simplificar y conservar lo más útil para el uso de cada una de estas. Entonces, número 1, por su cualidad. Todos los juicios tienen una cualidad esencial de ser, sea afirmativo o también sea negativo. Esto depende de la misma definición del juicio que se nos esté proponiendo. Por ejemplo, inciso A, hablamos de un juicio afirmativo. Podemos definir con las siguientes palabras: es el que expresa una relación de conveniencia entre el sujeto y el predicado. Muy bien. Un ejemplo: el oro es un metal amarillo. Vemos este ejemplo tan pequeño, pero que es afirmativo, porque vemos que el oro es un metal amarillo. Muy bien, hay una conveniencia que le conviene esta relación del sujeto y predicado. Podemos hablar también de un inciso B, el juicio negativo. Así como hay afirmativo, hay negativo. En este segundo que estoy mencionando, es el que expresa una relación de no conveniencia entre el sujeto y el predicado. Un ejemplo muy claro: la circunferencia no es una superficie. ¿De acuerdo? Vemos una negación, o sea, porque no hay una relación estrecha o de conveniencia entre el sujeto, que en este caso es la circunferencia, y el predicado, que no es una superficie. Ese es el primer punto de una primera división, por su cualidad. Segunda división del juicio, por su cantidad. Entonces, de acuerdo con la cantidad o la extensión del sujeto, se distinguen principalmente dos clases de juicios. Primer inciso, podemos hablar de un juicio universal. Es aquel, atención, cuyo sujeto es un concepto explícitamente universal y se caracteriza por el adjetivo de todo. Ese es el adjetivo todo, antepuesto al sujeto. Vamos a ver un ejemplo. Escuchen con atención. Todo cuerpo sigue la ley de la inercia. Muy bien. Entonces, por su cantidad, en este caso abarca que todo cuerpo, sin excepciones, sigue la ley de la inercia, sin excepciones. Muy bien. Que bueno, quizás algunos de nosotros ya lo hemos conocido por la materia de física, o que veremos más adelante también. Entonces, por su cantidad, en el juicio universal. Pero también existe el juicio particular, que podemos definir de la siguiente manera: es aquel cuyo sujeto es un concepto particularizado, ya no universal, sino particular, y se caracteriza por el adjetivo algún. Muy bien. Este adjetivo algún irá antepuesto al sujeto. Por ejemplo, algún viviente es racional. Estamos todos de acuerdo que no todos los animales son seres racionales. El hombre es un animal racional, pero la planta, la mascota, no es un ser racional. No piensa, no utiliza el intelecto. Entonces, por eso hablamos de algún viviente es racional. ¿De
acuerdo? Ya no hablamos aquí en lo universal, ya no hablamos que todos, sino de alguno, particularizado. La siguiente división, que es el número 3, consiste en, bueno, sobre todo por su propiedad fundamental. La propiedad fundamental del juicio es su adecuación o inadecuación a la realidad. Muy bien. Muy importante esto que he mencionado. De este podemos sacar dos tipos de juicios, igualmente. El juicio verdadero y el juicio falso. El juicio verdadero es el que está de acuerdo con la realidad. Muy bien. Por ejemplo, la matemática es la ciencia de las cantidades. Hay una adecuación entre lo que se está diciendo con la realidad. Muy bien, ese es el juicio verdadero. Es aquel que está de acuerdo con la realidad. El juicio falso, en cambio, es el que está en desacuerdo con la realidad. Por ejemplo, el Sol gira alrededor de la Tierra. Esto es un juicio falso, porque las ciencias naturales, las ciencias astronómicas nos han dicho ya que el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra quien gira alrededor del Sol. Entonces tenemos el juicio verdadero y falso, que bueno, consistirá en estar o no estar de acuerdo con la misma realidad. La cuarta división que podemos hacer del juicio también es por su nexo. De acuerdo con el tipo de enlace que puede haber entre el predicado y el sujeto, distinguimos al menos dos clases principales. Inciso A, podemos mencionar el juicio necesario, y la definimos con las siguientes palabras. Es aquel cuyo nexo entre el sujeto y el predicado es así y no puede ser de otra manera o de otro modo. ¿De acuerdo? O sea, así es únicamente. Por ejemplo, 2 más 2 es 4. O sea, aunque le veamos la suma al revés o todo esto, la suma entre 2 más 2 siempre será 4. Si yo, por ejemplo, digo el triángulo tiene 3 lados. Muy bien, entonces estos son algunos ejemplos pues del juicio por su nexo, pero un juicio necesario. Es así y no puede ser de otra manera. Es necesariamente que sea de este modo. Y así como también podemos distinguir un juicio necesario, podemos distinguir un juicio contingente. Muy bien. Inciso B, el juicio contingente es aquel cuyo nexo entre el sujeto y el predicado es así, pero también podría ser de otro modo. Por ejemplo, Pedro es honrado, o también el cielo está nublado. Con el primer ejemplo estoy diciendo que Pedro es honrado, pero puede ser el caso que también Pedro no sea honrado. Puede darse ese caso. En el segundo ejemplo igual, el cielo está nublado, pero puede no estar nublado. Vemos que el nexo es algo contingente, no es necesario, sino contingente. Puede ser como no puede ser. Pero bueno, muchachos, hasta aquí podemos dejar sobre este tema que bueno, tendremos 2 sesiones. Estamos aquí en la primera parte. La próxima semana abordaremos pues la segunda parte. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y nos vemos pues la próxima semana. Gracias a cada uno de ustedes.